identificado. Ok, una vez conocidas las partes, vamos a definir ahora qué es un contrato de arrendamiento. Dice, esto es textual tal cual lo dice la norma. La norma dice que un contrato es o contiene un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. En el constante estudio que hacemos con la norma, con el paso del tiempo uno se puede volver crítico y decir, bueno, quizás la definición yo la partiría, digamos, pues en las partes que corresponda. ¿Verdad? Si anteriormente definíamos que un arrendador es el que cede el derecho de uso, entonces pues esta definición queda perfecta, ¿verdad? Porque el arrendador es el que transmite el derecho a controlar el uso de un activo al arrendatario. Pero otra definición que podríamos utilizar es que más bien un contrato es o contiene un arrendamiento si el arrendatario recibe, ¿verdad? U obtiene el derecho a controlar el uso de un activo identificado. Entonces, esa es, digamos, como mi crítica hacia la norma en cuanto al concepto, pero para que quede claro ya una vez que conocemos las partes. El objetivo de la NIF 16, pues establece los principios de reconocimiento, de medición, de presentación y la información a revelar de los contratos de arrendamientos, ¿verdad? Nada más repasar qué es lo que va a reconocer un arrendador, ¿verdad? Y qué es lo que va a reconocer en sus estados financieros un arrendatario. Igual, cuando vayamos resolviendo los casos prácticos, pues van a tener un espacio para poder hacer las preguntas que deseen, ¿verdad? E igual al final de la solución de los casos, pues vamos a poder igual abrir un espacio para las preguntas. Entonces, como les venía diciendo, el reconocimiento para un arrendatario va a ser pues un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, ¿verdad? Ahí, en ese reconocimiento, hay que aclarar ciertas exenciones, ¿verdad? Hay exenciones cuando el arrendamiento es a corto plazo y la norma nos dice que a corto plazo es cuando el contrato es igual a 12 meses o inferior, ¿verdad? A 12 meses. También nos dice por ahí si el contrato pues tiene un valor pues poco significativo, por así decirlo, ¿verdad? Estas exenciones, digamos, no aplican para el arrendador, aplican únicamente para el arrendatario, ¿ok? Igual, siguiendo en la lógica del arrendatario, vamos a tener que separar los componentes de un contrato de arrendamiento. Cuando hagamos los casos prácticos vamos a entender mucho mejor qué es un componente, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de componentes? Bueno, porque en un contrato de arrendamiento pueden haber componentes que sí son un arrendamiento y componentes que no son un arrendamiento, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, el arrendatario debe separar justamente esos componentes. Igualmente, aquí yo tengo una crítica hacia la norma, porque la norma en su párrafo 15 dice que como solución práctica un arrendatario puede utilizar los componentes que no son arrendamiento como si se tratase de un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Yo siento que en la medida de lo posible, en el tanto se pueda separar un componente que no es un arrendamiento, debería de seguir ese deber, esa regla, ¿verdad? Y eso va a tener un beneficio, porque si vos incluís dentro del contrato de arrendamiento esos componentes como parte de los pagos, es muy probable que tu activo pues sea mayor, el activo por derecho de uso, y el pasivo por derecho de uso por consiguiente también va a ser mayor, ¿verdad? Y si estamos buscando quizás no presentar estados financieros no tan apalancados, lo ideal sería que en los arrendamientos, en los contratos de arrendamientos, logremos en la medida de lo posible siempre separar los componentes. ¿Ok? En el caso del arrendador, ¿qué es lo que reconoce un arrendador? Bueno, la norma nos dice que el arrendador sigue haciendo la separación entre un arrendamiento financiero y un arrendamiento operativo, ¿verdad? Y pues normalmente un arrendamiento financiero es aquel donde se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas del activo subyacente, ¿verdad? Del activo identificado. Como les decía, para el arrendador no hay exenciones, ¿verdad? Y los componentes, la norma es muy clara, la norma dice, bueno, si usted tiene componentes que no son un arrendamiento, pues debe aplicar la NIF 15,
¿ok? Entonces no hay una solución práctica para el arrendador en este caso. En cuanto a la medición, bueno, pues vamos a ir en los casos prácticos revisando cómo es que se miden, ¿verdad? Cómo es que se miden para el arrendador y para el arrendatario los diferentes tipos de transacciones que corresponden a arrendamientos. Igualmente la presentación de la información a revelar. Esto sí quiero que por favor pues lo manejemos durante toda la solución práctica, estos conceptos, porque son claves, son conceptos claves para poder resolver los ejercicios. Entonces, ¿qué son pagos por el arrendamiento? Los pagos por arrendamiento son aquellos que un arrendatario, ¿verdad?, que es aquel que obtuvo el derecho de usar ese activo, le va a realizar a un arrendador, ¿verdad?, que fue el que le transfirió ese derecho, ¿verdad? Entonces, todos esos pagos periódicos que va a realizar el arrendatario a su arrendador, ¿verdad?, van a ser esos pagos por el arrendamiento. Vamos a utilizar dos tipos de tasas, la tasa de interés implícita en el arrendamiento y la tasa incremental de los préstamos del arrendatario. ¿Qué es la tasa de interés implícita en el arrendamiento? La tasa de interés es la que va a llegar a igualar la suma del valor razonable del activo subyacente con el valor presente de los pagos que en todo el plazo el arrendatario le va a realizar a su arrendador. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la tasa. Van a ver que suena así, un poco complicado, pero dependiendo del tipo de contrato que su arrendador les haya hecho, ustedes como arrendatarios, pues van a ver que es fácil de identificar esa tasa de interés implícita. Luego, la tasa incremental de los préstamos del arrendatario, esta se aplica normalmente para contratos de tipo operativo, ¿verdad? Desde la óptica de un arrendador, el contrato de tipo operativo pues carece de una tasa de interés implícita normalmente. Pues esa tasa incremental de los préstamos del arrendatario va a ser aquella en la que el arrendatario tendría que pagarle, digamos, a otra entidad financiera por adquirir un activo subyacente semejante al que está adquiriendo, digamos, con su arrendadora. ¿Ok? Y como definíamos, un arrendamiento a corto plazo, lo definíamos al inicio, tiene un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos, y aquí la norma es clara y dice, todo contrato de arrendamiento que contiene una opción de compra no es un arrendamiento a corto plazo. ¿Ok? Entonces hay que tener presente eso. Listo, vamos a iniciar con los casos prácticos. Igual, antes de dar inicio, aquí en la presentación pues les dejo unos enlaces de consultas, ¿verdad? Porque vamos a trabajar mucho con fórmulas financieras del valor presente, por ejemplo. Entonces acá les dejo un soporte que hace Microsoft de cómo calcular el valor presente. Les dejo también tasas de interés del mercado, que estos se encuentran en la página del Banco Central de Costa Rica, en la sección de indicadores económicos. Y también vamos a ir desarrollando todos los casos prácticos de la mano con el decreto ejecutivo que rige los arrendamientos, el 32876. Ok, entonces pues pasemos con los casos prácticos. No sé si Manuel me indica si se logra ver o sigo con la presentación, don Manuel. Perdón, disculpas, Arturo, se nos desconectó por acá. No, continuamos, por favor. Más bien, quedamos todos a su disposición ya para cualquier consulta de los señores, ya en el caso práctico como tal, ¿verdad? Usted tiene todo el manejo de nuestro tiempo a partir de ya. Ok, don Manuel, ¿sí se logra ver el Excel? El Excel en este momento no. Es que eso es lo que quiero compartir. Justamente eso es lo que quiero compartir. ¿Será que detengo y lo vuelvo a compartir? Pues puede ser una opción, sí, si gusta, lo Vamos a detiene y ver. comparte de nuevo. Vamos a ver. Ok. Ahí se logra ver. Ahora se ve perfecto. Listo, muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a dar inicio con los casos prácticos. Vamos a hacer 3 casos prácticos. Yo sé que normativamente hablando existen solo 2 tipos de arrendamiento para el arrendador.
¿verdad? Que son los leasing financieros y los leasing operativos, ¿verdad? Para el arrendatario existe un único tipo de tratamiento para los arrendamientos. Sin embargo, el decreto ejecutivo que les mencionaba ahora habla sobre el leasing operativo en función financiera. Esto es como decir que Costa Rica tiene un arrendamiento con sabor a su propio país, digamos. O sea, es un leasing totalmente tico, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer un casito, pues de esos. Ok, aquí como pueden ver, o sea, son puros números, no se asusten, nos vamos a ir resolviendo paso a paso, pero como para dar una idea, en la columna, Don cada Arturo, una... Sí, señor. le voy a interrumpir un momento. Curiosamente, algo ha pasado con la transmisión, algo ha sucedido y de hecho queríamos habilitar varios micrófonos, entre ellos, bueno, de varios compañeros, varios profesionales en este momento, pero se nos ha trabado la plataforma, esa es la palabra. Por eso fue que me costó entrar y estoy viendo que por lo menos a mí se me desfasó el tiempo. Le voy a pedir a todos los invitados, vamos a cerrar, perdónenme que lo tenga que hacer de esa forma, vamos a cerrar la comunicación y vuelven a ingresar con el mismo link y retomamos, don Arturo, porque si no nos va a dar problemas, ¿verdad? Para todo el público. Cuando llegue a hacer consultas no vamos a poder habilitar a nadie. Ok. Entonces, previendo una vez esto, vamos a reiniciar la plataforma. Regálenos a todos, por favor, las disculpas del caso. Como saben, pues son cosas técnicas, no a la mano nuestra. Los vamos a desconectar un momento y les pido que vuelvan a ingresar al link, por favor. Bien, vamos a dar nada más unos minutitos para que todos, ya nos faltan pocos por restaurar. Disculpas del caso, pero sí, la aplicación se nos pegó, no nos permitió habilitar micrófonos a nadie y pues obviamente
al final algunos se nos iban a molestar pensando que tal vez no queríamos abrir micrófono y era la dificultad. Regálenos, por favor, un minuto más, yo creo, a todos y seguimos. Bien, ahora vamos a esperar que don Arturo nuevamente restaure la presentación. Yo creo que ya estamos casi que todos de nuevo. Muy bien, parece que todo está funcionando perfecto. Don Arturo, nuevamente todos suyos a partir de este momento. Y gracias a todos por la paciencia. Listo, don Manuel, muchísimas gracias. Ok, como estábamos conversando, cada una de estas columnas de este Excel en azul, pues separa diferentes, por así decirlo, secciones con las que vamos a trabajar. En esta primera sección, ¿verdad? Que vamos a trabajar, vamos a definir las variables llamadas, digamos, datos. ¿Ok? Entonces, desde acá, pues vamos a empezar a realizar de cero un caso. Entonces, ¿qué es un leasing financiero? ¿Verdad? ¿Qué es un leasing financiero desde la óptica de un arrendador? Entonces, como conversábamos, la norma nos dice que un leasing financiero es aquel en el que se traspasan, ¿verdad? Sustancialmente todos los riesgos y ventajas de ese activo identificado. Entonces, vamos a iniciar desde la óptica del arrendador primeramente y después desde la óptica del arrendatario. Entonces, supongamos que un arrendador tiene, qué sé yo, una máquina, ¿verdad? Para producir unidades de inventario y le vamos a poner un valor de $60,000, por así decirlo. Vamos a ir construyendo poco a poco cada uno de las variables, ¿verdad? Normalmente un arrendador maneja sus riesgos y esto es una forma igual que en la presentación, en la información a revelar, perdón, el arrendador tiene el deber de aclarar cómo maneja sus riesgos, ¿verdad? Entonces un arrendador puede, una opción de manejar sus riesgos es cobrar una prima, ¿verdad? En este ejemplo, pues vamos a cobrar una prima del 20%. Esto significa que nuestro arrendatario nos va a depositar antes, ¿verdad? Antes de la fecha de inicio o la fecha de comienzo del arrendamiento, nos va a depositar $12,000 a nuestras cuentas bancarias como arrendadores, ¿verdad? Igual se pueden manejar valores residuales, ¿verdad? Que esto puede constituir un valor de una opción de compra en un futuro, ¿verdad? Acá podemos decir, bueno, la opción de compra en el futuro para el arrendatario, si quisiera dejarse la máquina, pues van a ser, supongamos que $10,000, ¿ok? Entonces, vamos a manejar una tasa. Esta tasa es la famosa tasa de interés implícita en el arrendamiento. Y aquí brinquemos un toquecito a la parte del arrendatario. En un leasing financiero, ¿verdad? Para el arrendador, en un leasing financiero, él está obligado, de acuerdo al decreto ejecutivo, por ley, a mostrar una tabla de pagos donde se evidencie el componente del costo de interés o el famoso costo de financiamiento y también se muestre el principal, es decir, cómo ese arrendador va a ir recuperando el costo que tuvo en la adquisición de ese activo para ponerlo en disposición de su cliente que es el arrendatario, ¿verdad? Entonces, esta tabla siempre se va a tener que anexar a un contrato, ¿verdad? Si se trata de un leasing de tipo financiero. De la misma forma, también se va a hacer para un operativo en función financiera. Pero entonces alguien puede decir, bueno, ¿cómo calculamos la tasa de interés? ¿Verdad? Entonces, ahorita vamos a hacer una fórmula muy sencilla que nos permita pues llegarle a esa tasa.
Entonces, digamos, podemos hacerlo inmediatamente. La fórmula se llama rate. Yo estoy utilizando, Excel en inglés. Ustedes pueden, si lo están usando en español, pues pueden buscar la equivalencia de las fórmulas que voy a utilizar acá en español, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar acá el rate y me dice, bueno, ¿cuánto va a ser el número de periodos? Es decir, ¿cuántos pagos por arrendamiento vas a hacer durante todo el plazo del arrendamiento? Ojo que ya la misma tabla nos los va a decir, ¿verdad? Sabemos que son 60. ¿Cuánto es el payment? Es decir, el pago que voy a realizar. Ojo que el pago tiene que ser la cuota financiera, es decir, intereses más principal. Ningún componente adicional, sino intereses más principal. Entonces vamos a tomar justamente la cuota financiera, ¿verdad? Que sería la suma de cualquier componente en cualquier cuota de interés y principal, ¿verdad? Ok, y el present value es lo que nos están financiando, ¿verdad? Esa es la famosa medición del activo, por así decirlo. Entonces, vamos a tomar justamente el valor a financiar, que sería justamente pues estos 48,000. Vamos a ver acá. Ok. O incluso, igual, no lo hagamos por esta fórmula, hagámoslo, digamos, tomemos cualquier cuota, digamos, tomemos esta cuota 20 y podemos decir, bueno, ¿cuántas veces caben? Eh, Vamos a ver, este monto, ¿verdad? Dentro de esta cuota, ¿ok? Vamos a ver, rate, número de periodos, 60, y el payment, ¿ok? Y el present value. Vamos a ver si me sale así. No, que algo que está mal. Ok, vamos a ver. Entonces. ¿No se va a acostar? ¿Ah? Me gusta. Sí, bien. Y aquí tomamos justamente el valor. Ok, entonces esta es la fórmula, digamos, con el que lo podemos calcular, que es la fórmula rate, que en español es interés, ¿verdad? Y esta es la forma más o menos en la que podemos calcular pues la tasa de interés implícita en el arrendamiento, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver las funciones y esta tasa igual, muy probablemente en el contrato se va va a estar explícita en el mismo contrato de arrendamiento. Entonces, para el arrendatario va a ser muy sencillo utilizar la tasa de interés implícita. ¿Dónde se vuelve un poco incómodo el hecho de calcular la tasa de interés implícita? En los contratos de tipo operativo, ¿verdad? Porque en los contratos de tipo operativo no suele haber un componente de financiamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos esta cuota financiera? Aquí le vamos a llamar en español pago, pero en inglés se llama payment. Entonces vamos a utilizar payment y vamos a decir, bueno, ¿cómo se calcula una cuota financiera? Pues vamos a tomar la tasa de interés, la vamos a dividir entre 12, ¿ok? Para sacar una tasa de interés mensual. El número de periodos, pues el plazo del arrendamiento va a ser 60 meses, es decir, 5 años. El valor presente, ¿verdad? De lo que vamos a financiar, pues son $48,000, ¿verdad? Que eso es el descuento del precio original de 60 menos la prima que dio el arrendatario. Y vamos a colocar también un valor futuro, un valor residual que sería una opción de compra de ese contrato, ¿verdad? De esa máquina. Entonces, bueno, aquí ya tenemos la cuota financiera. El arrendador puede incluir otros servicios accesorios, ¿verdad? Entonces, puede ser, bueno, yo les voy a dar mantenimiento a esa máquina, yo voy a asegurar esa máquina por usted, arrendatario, yo le voy a hacer, qué sé yo, la voy a aceitar, le voy a hacer, vamos a ver, cualquier cantidad de servicios que se pueden poner como accesorios, ¿verdad? A ese contrato de arrendamiento. Este tipo de accesorios es lo que la norma llama componentes, ¿verdad? Nada tiene que ver un servicio de mantenimiento o de cambio de aceite o de instalación, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Servicios accesorios con un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Porque el contrato de arrendamiento tiene un activo subyacente identificado. Entonces, esto es lo que la norma llama como componentes.
¿Ok? Aquí vamos también a estudiar un poco lo que es la ley del impuesto al valor agregado, ¿verdad? Y vamos a repasar que la cuota financiera para los leasing de tipo financiero y operativos en función financiera está exenta del IVA. Por lo tanto, lo que sí estaría grabado con IVA serían los servicios accesorios, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos el total de servicios accesorios con el impuesto al valor agregado incluido, ¿ok? Y aquí tenemos la cuota total. Esta cuota es lo que nuestro arrendatario va a pagarnos todos los meses, ¿ok? Como un pago fijo, por así decirlo, ¿ok? Y podemos ver que el monto de la opción de compra es simbólico. Puede ser $1 o puede ser, en este caso, lo que hablábamos ahora, $10,000, ¿verdad? Acá, como podemos ver, si esta máquina fiscalmente se depreciara a 10 años, quiere decir que en 5 años, que es lo que va a durar el plazo del arrendamiento, la máquina, su valor en libros, de aquí a 5 años va a ser la mitad, ¿verdad? Van a ser $30,000. Y este valor de compra, como podemos ver acá que estamos fijando son 10,000, es sustancialmente menor a ese valor en libros, ¿verdad? Esta es una de las grandes diferencias que existe en Costa Rica, ¿verdad? En lo que corresponde al leasing financiero y al leasing operativo en función financiera. En el leasing financiero, la opción de compra es sustancialmente menor al valor en libros de ese activo, ¿ok? Mientras que en el operativo en función financiera, esta opción de compra tiene que ser o igual o superior a ese valor en libros que va a tener el activo. Entonces, esa es una de las principales diferencias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a reconocer? Esta va a ser la tabla, ¿verdad? Como decimos, esto es una tabla nivelada. Esto es una tabla nivelada a 60 meses, ¿verdad? Y aquí, este tipo de tablas, la norma lo define como un sistema, una base sistemática, lo define la norma. Entonces, cuando encuentren por ahí base sistemática, lo que se refiere es la forma sistemática de reconocer ingresos por arrendamientos para el arrendador, ¿verdad? Entonces, suponiendo que en el contrato de leasing, con todos estos datos que acabamos de calcular, ¿ok? Suponiendo que el contrato de leasing transfiere sustancialmente todos los riesgos y las ventajas de ese activo identificado, esta va a ser la contabilidad que el arrendador va a tener que realizar, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma nos dice, el arrendador reconocerá si es un leasing financiero, una cuenta por cobrar, cuyo valor será la inversión neta en el arrendamiento. Entonces, yo en este caso, como para recordar siempre ese término, le quise poner a esta cuenta inversión neta en el arrendamiento. ¿Qué es la inversión neta en el arrendamiento? Bueno, la inversión neta en el arrendamiento no es más que descontar todos estos pagos futuros financieros que nos va a hacer nuestro arrendatario por la tasa de interés implícita. ¿Ok? Entonces, la tasa de interés implícita siempre la va a tener que usar el arrendador para poder medir la inversión neta en el arrendamiento, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, ¿cuál va a ser la inversión neta en el arrendamiento? Bueno, pues va a ser justamente lo que se va a financiar. Ese va a ser la inversión neta. Entonces, si nos vamos acá abajo, pues vamos a hablar de inversión bruta en el arrendamiento, de ingresos financieros no acumulados y de la inversión neta en el arrendamiento. La norma nos dice en su definición que la inversión neta en el arrendamiento pues es la inversión bruta descontada a la tasa de interés implícita. ¿Okay? Esto nos va a dar los ingresos financieros no acumulados. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, y saco el valor presente, ¿verdad? En inglés se llama present value. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar la tasa, la fórmula present value y nos pide rate, que sería la tasa, ¿verdad? Esto el arrendador ya lo sabe porque es quien está haciendo el contrato. Vamos a tomar esta tasa y la vamos a dividir entre 12 para sacar lo que sería una tasa de interés mensual. ¿Cuánto es el número de periodos? Bueno, sabemos que el número de periodos son 60 meses. ¿Ok? Ponemos 60 y sabemos que el pago que nos hace, ¿verdad? Durante esos 60 meses, el pago que nos va a hacer nuestro arrendatario, pues va a ser este monto que tenemos ahí señalado, 857.13. ¿Y cuál va a ser el valor futuro, ¿verdad? De esta tabla? Bueno, va a ser esa opción de compra que le vamos a otorgar al cliente, digamos, al arrendatario, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ver acá.
Ok, aquí lo que faltó incluir en esta fórmula anterior es justamente la opción de compra. Esta opción de compra es esto, ok, para que nos pueda cuadrar. Entonces, igual, cualquier opción de compra que le estemos otorgando al arrendatario, vamos a tener que utilizarla acá para calcular el valor presente. ¿Qué fue lo que acabamos de igualar? El monto a financiar neto. Entonces, la inversión neta en el arrendamiento, en palabras muy sencillas, corresponde al valor que se va a terminar financiando, ¿verdad? Entonces, estos mismos 48,000 que tenemos acá son los mismos que tenemos acá de principal a financiar. Contablemente el arrendador va a reconocer un débito a la inversión neta en el arrendamiento por 60,000, pero inmediatamente cuando el arrendatario, es decir, su cliente le deposita la prima, que hablábamos de 12,000, va a disminuir esa inversión neta en el arrendamiento. Por consiguiente, si vemos esta inversión neta en el arrendamiento en una T, vamos a ver que sufrió de un débito de 60 y un crédito de 12, para dejarlo finalmente en los 48,000, que es la forma de medir la inversión neta en el arrendamiento. Del 2008 fue la sobrevaloración de productos, la crisis alimentaria mundial y energética. Esta situación generó un máximo histórico de desempleados. Ok. Por otro lado, ¿verdad? Suponiendo que este arrendador no es un fabricante o distribuidor de esa máquina, sino que se la compró a sus proveedores, pues aquí el arrendador va a registrar una cuenta por pagar a proveedores contra bancos, ¿verdad? Supongamos que esa máquina ya incorpora pues el IVA, por así decirlo, digamos. Okay, entonces, el día de mañana, esta cuenta por pagar se cancela, ¿verdad? Esta cuenta por pagar se cancela justamente acá en el momento en que se reconoce la inversión neta en el arrendamiento. Y ya aquí ya la cuenta por pagar queda totalmente anulada, ¿verdad? Entonces ya no le debemos nada al proveedor. Y si vemos en bancos, la posición neta es la siguiente. En bancos sacamos 60 para pagarle al proveedor y 12,000 fue lo que el cliente nos depositó. Entonces se vuelve a confirmar que la inversión neta que como arrendadores estamos haciendo en ese activo subyacente para con nuestro cliente son $48,000. ¿Cómo reconoce ingresos en este escenario, en este caso práctico, el arrendador? Bueno, pues él va a tener que ir cargando los intereses, ¿verdad? Los va a ir reconociendo en sus resultados, en el tanto, pues, vaya teniendo derecho a esos pagos, ¿verdad? Entonces, estos ingresos por intereses se van a ir devengando, por así decirlo, de acuerdo con la tabla que teníamos acá, ¿verdad? Que esta es una base sistemática de reconocimiento de ingresos. Entonces, aquí lo que hacemos es cargar la cuenta por cobrar de intereses, ¿verdad? Digamos que es la primera cuota. Cargamos un débito de 350 contra un ingreso por interés en arrendamientos. Tenemos una cuenta por cobrar de servicios de leasing, ¿verdad? Ojo que hablábamos al inicio que el arrendador no tiene la posibilidad de utilizar como solución práctica el hecho de no separar componentes. Entonces, le toca, es obligatorio para el arrendador separar aquellos componentes que no sean de un contrato de arrendamiento. Que hablábamos de servicios de mantenimiento y todo ese tipo de cosas accesorias, pues la vamos a tener que reconocer de acuerdo con la NIF 15, ¿verdad? Entonces, suponiendo que mensualmente la entidad va y realiza su obligación de desempeño como tal, pues va a tener el derecho, ¿verdad?, a cobrarle a su cliente estos servicios de leasing. Ojo que acá también cargamos un IVA de vengado. Este IVA de vengado lo vamos a tener que pagar a Hacienda. Y reconocemos el ingreso por servicios de leasing, que son los $195 que habíamos cargado acá en los datos inicialmente. Ok. Ahora, bueno, ¿cómo vamos a aplicar los pagos desde la perspectiva del arrendador? El arrendador dice la norma que va a aplicar ese pago contra la inversión bruta. Y la inversión bruta en el arrendamiento, nuevamente definíamos como ese sistema, ¿verdad? Ese pago por periodo que nos va a hacer nuestro arrendatario, o sea, nuestro cliente. ¿Okay? Entonces, vamos a decir, ok, recibimos la cuota total, que son 1,077,48. Ojo que aquí la teníamos, ¿verdad? Aquí ya la teníamos, es lo que nos va a entrar todos los meses. Y aquí aplicamos contra la inversión neta en el arrendamiento lo que corresponde a la amortización,
¿verdad? Esa, por ser la cuota 1, aquí tenemos que tomar del periodo 1, pues estos 507.13, y en la cuenta por cobrar de intereses, pues la matamos, ¿verdad? Porque ya la habíamos reconocido, ya la habíamos reconocido anteriormente, y también pues matamos la cuenta por cobrar de servicios de leasing. ¿Ok? Esta es la contabilidad del arrendador para un leasing financiero. ¿Ok? Entonces, esos serían los temas por ahí básicos. Igual, ¿qué pasa si el arrendador pues fabrica o distribuye el activo que va a dar en arrendamiento? La norma ahí cambia un poco, ¿verdad? Porque nos dice que ese fabricante o distribuidor tiene que reconocer, de acuerdo con NIF 15, un ingreso, ¿verdad? De acuerdo al valor razonable, reconocer también un costo y reconocer el resultado de esa venta, ¿verdad? Es decir, una ganancia o una pérdida. Y después ya empieza justamente a hacer este mismo tratamiento que acabamos de hacer, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿cómo hacemos la contabilidad del arrendatario? ¿Okay? El arrendatario, vamos a ver acá. Listo. Ok, el arrendatario, pues va a reconocer lo que hablábamos en un inicio. El arrendatario es el cliente del arrendador, ¿ok? Es el que obtuvo ese derecho a usar ese activo subyacente, ¿verdad? Entonces, acá vamos a cambiar acá las cuentas, vamos a ponerle maquinaria, ¿verdad? Porque hablamos de una máquina. Ok, entonces va a reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. Ok, ¿cómo reconoce el activo por derecho de uso el arrendatario? Pues el arrendatario lo que va a hacer, dice la norma, es primeramente calcular el pasivo, ¿verdad? Ahí la norma tiene una estructura un poco rara, ¿verdad? Porque inicia con el activo, pero inmediatamente nos dice, baje porque necesita saber cómo calcular el pasivo por arrendamiento primero. Entonces, ¿cómo calculamos el pasivo por arrendamiento? Nuevamente nos venimos aquí a los datos y es traer a valor presente, nuevamente, los pagos, descontar, ¿verdad? Los pagos futuros que le vamos a hacer a nuestro proveedor, que es el arrendador. Entonces, vamos a tomar la cuota financiera, ¿verdad? La vamos a tomar como esos pagos de arrendamiento futuros que como arrendatario le vamos a hacer a nuestro arrendador. Entonces vamos a tomar la tasa de interés, los 8.75, dividido entre 12 para tenerla mensual. Vamos a tomar el plazo total del arrendamiento, que son 60 meses. Vamos a utilizar el pago, ¿verdad? Periódico que vamos a hacer. Y vamos a también utilizar la opción de compra, ¿verdad? Vamos a incluir esa opción de compra. Entonces vamos a hacer acá nuevamente present value y la calculamos de nuevo. La tasa entre 12, número de periodos es el plazo del arrendamiento, 60 meses. El payment, aquí ponemos un menos para que nos dé negativo el cálculo, ¿ok? Y el valor futuro, o sea, esa opción de compra también la incluimos y eso ya nos daría igual la opción de compra, a favor ponerla en negativo, tanto el pago como la opción de compra ponerla en negativo para que no nos reste o nos dé un resultado en negativo el cálculo. Entonces, si ven, la medición del pasivo son $48,000, ¿verdad? Que es lo mismo que el arrendador va a tener que ir recuperando a través del cobro en estos principales, digamos, ¿verdad? Durante todos estos periodos, el arrendador pues va a recuperar estos 48,000. Él va a tener por un lado una inversión neta por cobrar y el arrendatario pues va a tener una cuenta por pagar, ¿verdad? Un pasivo por arrendamiento. Entonces, así ya medimos el pasivo, ¿verdad? Traímos a valor presente esos pagos futuros que vamos a realizar. Después la norma nos dice, bueno, para medir el activo, por favor, incluya todos los costos directos iniciales, ¿verdad? Si nuestro proveedor, que es el arrendador, nos solicita hacer un depósito por prima, ese depósito tiene que ingresar y ser parte del costo del activo. ¿Por qué? Porque ese depósito no lo hubiésemos tenido que hacer si no hubiésemos estado haciendo un contrato de arrendamiento y contratando pues un servicio de arrendamiento, ¿verdad? Entonces ese costo es directo y se incluye en la medición del activo. Entonces si nos vamos nuevamente a la contabilidad del arrendatario,
vamos a tener acá entonces un activo por derecho de uso que son 60,000. Son los 48,000, se compone por los 48,000 de la medición del pasivo más los 12,000 de la prima, que es un costo directo inicial. El pasivo por arrendamiento es lo que vamos a ir después amortizando con los pagos que hagamos como arrendatarios a nuestro proveedor, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, son 48,000. Como les decía, la tasa de interés en este caso pues va a ser muy sencilla de calcular, ¿verdad? La tasa de interés pues va a ser muy sencilla porque el mismo contrato es muy probable que nos lo diga, ¿ok? De igual forma, la norma nos da la posibilidad de utilizar la tasa incremental por los préstamos como arrendatarios, ¿verdad? Entonces ahí era donde yo les hablaba de fijarse en los indicadores económicos del Banco Central y pues ver las tasas que hay por ahí. Acá registramos una cuenta por pagar prima, ¿verdad? Esto no forma parte del pasivo, sino que es una cuenta por pagar prima y una vez que la pagamos, ¿verdad? Aquí la matamos, aquí pues fue su origen y aquí pues su destino final. Y acá tenemos pues la salida de bancos, ¿ok? Ahora, ¿cómo reconoce los gastos el arrendatario? Bueno, el arrendatario va a tener que utilizar este activo por derecho de uso y depreciarlo, ¿ok? Suponiendo que fiscalmente, yo no lo quise hacer, digamos, quise utilizar el mismo plazo de depreciación, tanto fiscalmente en el caso, como financieramente es igual, ¿verdad? Ya ahí por ahí hemos recibido algunas charlas de la NIC 12 y sabemos que si esto nos diera pues diferencias fiscales, pues esto, si hay diferencias, tendríamos que reconocer un activo por impuesto de renta diferido, ¿verdad? Pero en este caso, aquí, en este caso, este gasto por depreciación, de acuerdo incluso con el decreto ejecutivo, esto es un gasto deducible del impuesto a las utilidades, ¿verdad? Entonces, el decreto ejecutivo se va a referir a impuestos sobre la renta, pero realmente ataca o a lo que se refiere es a la cédula de impuesto a las utilidades. Entonces, esto es un gasto deducible para el arrendatario. Obviamente, estamos suponiendo que esta maquinaria que está arrendando es útil y necesaria para generar rentas gravables. ¿Okay? Acá tenemos un gasto por interés, ¿verdad? Entonces, acá registramos justamente el gasto por interés que proviene de la tabla de pagos, ¿verdad? Esta tabla de pagos va a ser totalmente visible para el arrendatario, ¿verdad? Porque hablábamos que el decreto ejecutivo obliga a los arrendadores a incluirla dentro de anexarla dentro del contrato. Entonces, aquí tenemos ese gasto por intereses contra el interés por pagar. Aquí nuevamente no hay ningún IVA, ¿verdad? Porque esta cuota financiera es exenta de IVA, pero en lo que corresponde a los gastos por servicios de leasing, por ejemplo, digamos seguros o mantenimientos, pues esto sí lo vamos a tener que registrar por aparte en una cuenta ahí separada y vamos a también reconocer pues ese IVA soportado que le estamos pagando a nuestros proveedores, ¿verdad? En este caso al arrendador, y vamos a tener una cuenta por pagar a proveedores. Entonces, ¿cómo realizamos ese pago? Bueno, disminuimos el pasivo por arrendamiento por la porción de la amortización y también los intereses por pagar que habíamos reconocido anteriormente. Igual aquí la cuenta por pagar que reconocimos en este caso, la estamos matando y esto nos da justamente la suma del pago aplicado. ¿Okay? Esta es la contabilidad del arrendatario. Entonces ahí vimos cómo se hace la medición del pasivo y del activo. ¿Okay? Y aquí está la depreciación por el activo por derecho de uso. Ok, ahora vamos a ver el leasing operativo en función financiera. El leasing operativo en función financiera no difiere absolutamente nada de lo que acabamos de hacer. Es exactamente igual. Entonces, podemos trabajarlo con el mismo caso, ¿verdad? Aquí podríamos utilizar una prima del 20% y aquí automáticamente se nos va a calcular. ¿Cuál es la única o las dos principales diferencias que tiene el leasing operativo en función financiera con respecto al leasing financiero según el decreto ejecutivo? La principal diferencia es que el leasing operativo en función financiera es un producto exclusivo para contribuyentes del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Es exclusivo para clientes, ¿verdad? Desde la perspectiva del arrendador, el arrendador la va a entregar si su cliente es contribuyente del impuesto sobre la renta. Eso es muy importante. Y lo otro que hablábamos la diferencia radica en la opción de compra. La opción de compra tiene que ser o igual o superior al valor en libros de ese activo
depreciándolo de acuerdo con el anexo 2 de la ley de impuestos sobre la renta, la ley 7092. Entonces, aquí la clave es la siguiente, ¿verdad? Cuando desde la perspectiva del arrendador, la opción de compra, hablábamos de que si depreciáramos esto a 10 años, esto sería el 50%, ¿verdad? La mitad de esto son $30,000. Entonces, la opción de compra acá estamos poniendo en el contrato que serán $30,000. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, anticipar mediante un pago de la prima el pago de esta opción de compra. Entonces, si la opción de compra son $30,000, ¿verdad? Y estamos utilizando en el ejercicio un valor residual de $18,000, es decir, que el cliente al final del plazo me va a pagar $18,000, la prima por consiguiente tiene que ser la resta de 30 menos 18, ¿verdad? Que justamente pues es $12,000, ¿verdad? Entonces, aquí ya prácticamente tendríamos el mismo ejercicio hecho. Ojo, que aquí la cuota financiera es un alivio para el cliente, digamos, desde la perspectiva de la arrendadora, es un alivio para el cliente. ¿Por qué? Bueno, porque baja, ¿verdad? Si nos vamos al financiero, al primer ejercicio, vemos que la cuota financiera eran 857, mientras que ahorita en el operativo, en función financiera la cuota es menor. Esto es un alivio para el cliente, pero claro, al final supone algún tipo de riesgo para el arrendador. Entonces, el arrendador en sus notas a los estados financieros, en la información a revelar, va a tener que indicar cómo maneja ese tipo de riesgos, ¿verdad? Hay diferentes formas de administrar ese tipo de riesgos, ¿verdad? Si es una máquina muy especializada, normalmente el arrendador puede tener contratos incluso de futuros con sus proveedores, ¿verdad? Y decir, bueno, mira, de aquí a 5 años, ¿en cuánto me puede recibir esta máquina? ¿Verdad? Qué sé yo, vos utilizas las piezas o vas a reciclar justamente las piezas y harás una nueva máquina, ¿verdad? Entonces pactemos desde ya un precio futuro. Esa es una forma de administrar riesgos. Acordémonos que la contabilidad ahora lo que contabiliza son riesgos, ¿verdad? Y las normas internacionales de información financiera van proyectados justamente a eso, a administrar riesgos y prever los riesgos. ¿Okay? Entonces esas son formas de justamente administrar pues este valor residual. ¿Ok? Por todo lo demás es exactamente lo mismo. Si vemos la contabilidad del arrendador es exactamente igual a lo que hicimos ahora, ¿verdad? Aquí no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia son los componentes de la tabla, ¿verdad? Porque son menores justamente por la opción de compra al ser mayor. Y desde el arrendatario es exactamente igual. Es reconocer pues cuánto es ese valor del activo por derecho de uso. Obviamente acá hay que tener presente el tema de la opción de compra, ¿verdad? Normalmente un arrendatario, desde el momento que hace el pago de la prima y hace negociaciones con la arrendadora, sabe que va a ejercer esa opción de compra, ¿verdad? Porque de lo contrario, si no ejerce esa opción de compra y devuelve el activo, la prima que haya dado, pues la va a perder. Entonces, en eso hay que estar presentes, ¿verdad? Hay que tenerlo eso muy presente. ¿Okay? Todo lo demás es exactamente igual. Y otro beneficio que tiene el operativo en función financiera, ¿verdad? Otra característica muy particular, es que casi siempre la cuota termina siendo deducible totalmente del impuesto sobre la renta. Entonces, si bien es cierto, acá vamos a pasar por gasto, esta depreciación, ¿verdad? Y este gasto por interés, si el componente de amortización, que aquí podemos verlo en la primera cuota, si el componente de amortización, que son $400, no supera el doble del gasto por depreciación que tiene fiscalmente el activo subyacente identificado, ¿verdad? Aquí suponiendo que la depreciación normal son $500 y el doble serían 1,000, ¿verdad? Entonces, esa amortización puede ser 100% deducible para el arrendatario, siempre y cuando no sea superior a estos 1,000. ¿Verdad? Entonces, si vemos durante toda la tabla, llegamos hasta la 60, por decirlo así, hasta el plazo 60, vemos que en ningún momento la amortización supera los 1,000. Entonces, la cuota resulta ser 100% deducible. Entonces, ¿qué haríamos ante una conciliación fiscal? Bueno, yo lo que haría en la conciliación fiscal es sumar como gastos no deducibles en la conciliación fiscal justamente este gasto por depreciación y este gasto por interés, y tomar como gasto deducible, ¿verdad? Restarlo a esos ingresos fiscales, restarle la cuota total que vamos a pagar
por concepto de leasing, ¿verdad? Es decir, bueno, aquí está incluido el IVA, pero entonces serían estos 195 más los 750.37. Entonces, aquí el gasto deducible son 945.37. Al inicio puede resultar no ser tan atractivo, pero conforme pasa el tiempo, al ser una tabla nivelada, ya se revierte el tema del gasto, ¿verdad? Porque alguien puede decir, pero acá entonces el gasto deducible era $500 y me estás diciendo que voy a deducir 400. Yo prefiero preservar la depreciación. Si vemos más adelante, conforme pasa el tiempo, pues esa amortización empieza a crecer y ojo que ya aquí a partir de la cuota número 32, ya la amortización es superior a esos $500. Entonces, esa es un buen contrato, digamos, que se podría utilizar para deducirlo 100% para efectos de la cédula de impuesto a las utilidades. Y otra cosa también es que este leasing operativo en función financiera es exento de IVA, ¿verdad? Entonces, por ahí también si queremos tener alivio en cuanto al flujo de caja, pues nos va a ayudar también pagar un poquito menos de IVA sobre un servicio que está exento. Finalmente, el leasing operativo. El leasing operativo tiene varias particularidades, ¿verdad? Porque normalmente es una cuota de alquiler. Un contrato de leasing operativo normalmente lo que te va a decir es la cuota neta que tenés que pagar, libre de impuestos o de cualquier tipo de gravamen, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que te dicen son las reglas del juego, ¿verdad? No se transfieren desde la perspectiva del arrendador. El arrendador no transfiere sustancialmente los riesgos y ventajas sobre ese activo identificado. Hablemos, digamos, pongamos como ejemplo un alquiler de oficina. Normalmente un oficentro, ¿verdad? La oficina, quien asumiría los riesgos sobre ese activo es el arrendador. ¿Qué pasa si el edificio se quema, sufre de un siniestro? ¿Quién responde sobre eso? ¿Quién asume todos esos riesgos, esas pérdidas? Pues probablemente sea el arrendador y no el arrendatario. Pero entonces desde esa perspectiva, ya podemos, desde la perspectiva del arrendador, podemos decir que esto es un leasing operativo. Okay, entonces, ¿cómo reconoce el arrendador pues ese tipo de leasing? Bueno, puede pedir un depósito en garantía, ¿verdad? Esto para asegurarse de algún tipo de desalojo o que el cliente se quiera ir, ¿verdad? Rescindir el contrato. Entonces, pues lo que hace es cobrar un depósito en garantía contra una cuenta por pagar clientes, ¿verdad? Ese depósito en garantía contractualmente es un pasivo que va a tener que devolver el arrendador el día de mañana. Okay, aquí recibimos bancos, ¿verdad? Y matamos la cuenta por cobrar del depósito en garantía. Ya el cliente nos pagó. Desde la perspectiva del arrendador estamos. Okay. El reconocimiento de ingresos nos dice la NIF 16 que vamos a tener que reconocer un ingreso de manera lineal, ¿verdad? O dice la norma que podríamos llegar a utilizar otra base sistemática que refleje mejor pues ese tipo de ingresos. Pero entonces hay gente, digamos, que si las cuotas de alquiler son variables, van a variar, suelen sacar un promedio de esas cuotas y utilizarlo, ¿verdad? Gente que hace ese tipo de bases sistemáticas, pero acá vamos a reconocerlo por la base lineal. Entonces acá lo que hacemos es, si vamos a cobrar una cuota de $1,200, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que cobrarle al cliente en total van a ser 1,356. ¿Por qué? Porque la cuota de un alquiler operativo es 100% gravable, ¿verdad? Desde la perspectiva del IVA. Entonces la tasa impositiva es un 13%. Entonces sobre los 1,200 calculamos un 13%, que son $156, y hacemos como arrendadores un IVA de vengado, ¿verdad? Porque hay que pagárselo al fisco. Y el ingreso por alquiler, como vemos, son 1,200, que es la cuota de alquiler como tal que firmamos con el cliente. Igual el arrendador en este tipo de contratos va a tener que depreciar ese activo, ¿verdad? Aquí no hizo una tabla de depreciación para el arrendador, pero vamos a suponer que ese edificio se deprecia $500 mensuales. ¿Ok? Y aquí la aplicación de pagos, bueno, entra el dinero, ¿verdad? El cliente nos pagó 1,356 contra la cuenta por cobrar alquileres. Okay. Entonces, esta es la contabilidad del arrendador para los contratos de tipo operativos. Okay. Ahora bien, este contrato, ¿verdad? Desde la perspectiva del arrendatario, supone calcular exactamente lo mismo que hicimos en los anteriores ejercicios, ¿verdad? Porque recordemos que ya el arrendatario no hace distinción. La única distinción que haría es si el contrato de arrendamiento es
es pues a un corto plazo. ¿Ok? Si es así, el arrendatario, si fuera a corto plazo, el arrendatario reconoce linealmente el gasto por alquiler, ¿verdad? Reconocen resultados de ese tipo de contratos a corto plazo. En este caso, no. En este caso, vamos a suponer el siguiente ejercicio. En el año 1, la cuota de alquiler van a ser 1,200. En el año 2, la cuota va a ser un incremento, va a tener un incremento del 5%, y así hasta llegar al año 3, ¿verdad? El contrato, al parecer, es por 3 años. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a tener que utilizar justamente como la tasa de interés en este contrato no es pues implícita, no está implícita en el contrato, ni tampoco explícita. Vamos a tener que utilizar la tasa incremental de préstamos del arrendatario. ¿Ok? Y justamente el decreto ejecutivo no obliga al arrendador pues a separar en componentes, ya sea por interés o por principal, ese tipo de servicios de alquiler, ¿verdad? Entonces, esta tabla es únicamente para el arrendatario. Ojo que las tablas anteriores eran para ambos, ¿verdad? Ambos podían utilizar esa tabla. En este ejercicio de leasing operativo puro, desde la perspectiva del arrendador, pues no va a existir esta tabla. Entonces, el arrendatario va a tener que construirla. ¿Okay? Y aquí vamos a ver cómo la construimos. Entonces, ok, vamos a hacer la medición del pasivo. Ok, como hicimos anteriormente, se utiliza la misma fórmula, el valor presente, ¿verdad? Supongamos que esta es la tasa de interés que nos cobraría un banco, por así decirlo, en el mercado. Esas son las tasas que andan, y vamos a dividir esta tasa entre 12. Vamos a tomar pues el número de periodos, que serían 36 meses, y el pago que vamos a hacer de aquí en adelante en el presente son esos 1,200, ¿verdad? Ese es el pasivo actualmente, ¿verdad? Acordémonos que el pasivo es una obligación presente, y nuestra obligación presente en el año 1 es pagar una cuota de 1,200. ¿Ok? Entonces, así es como calculamos el pasivo. ¿Ok? Entonces, este sería el valor presente de estos pagos futuros que vamos a hacer durante 36 meses. El depósito en garantía, bueno, vamos a tener que pagar una cuota de una vez entrando, ¿verdad?, en el alquiler, y eso va a ser la medición del activo. La medición del activo justamente va a ser la suma de la medición del pasivo y el depósito en garantía. Ok, entonces desde la contabilidad del arrendatario vamos a volver a utilizar acá un activo por derecho de uso, KDG vehículo, pero vamos a ponerle oficina. Ok, entonces aquí pues traemos el monto de los 38 que calculamos anteriormente, ¿verdad? Que es la suma del pasivo más ese pago directo inicial. Y aquí el pasivo por arrendamiento contra la cuenta por pagar del depósito en garantía. Ya cuando tenemos este monto acá, este pasivo, ya podemos hacer justamente esta tabla nivelada, ¿verdad? Ya podemos ir haciendo cuánto va a ser el interés asociado a ese pasivo, cuánto va a ser la amortización que vamos a ir disminuyendo en esa seguidilla de pagos con el tiempo, ¿ok? Y también tenemos por acá la cuenta por pagar del depósito en garantía, ¿verdad? $1,200. Entonces, ese depósito en garantía llega y lo paga el arrendatario contra su salida en bancos. ¿Okay? Nuevamente, el reconocimiento de gastos, ese activo pues se va a tener que depreciar, ¿verdad? Esto fiscalmente es un gasto no deducible, ¿verdad? Esto es lo que se llaman diferencias del periodo, o lo que se llaman también diferencias permanentes, ¿verdad? Hay gente que le llama diferencias del periodo o diferencias permanentes. ¿Qué significa esto? Que Hacienda, en su cédula de impuesto a las utilidades, nunca te va a permitir depreciar esto, porque fiscalmente ese activo no existe. ¿Ok? Y fiscalmente ese pasivo tampoco existe. Esto es meramente financiero. Entonces, nuevamente, en una conciliación fiscal, ¿qué haríamos? Pues utilizaríamos como gastos no deducibles este gasto por depreciación, ¿verdad? De oficina. Y este gasto por interés en arrendamiento que está asociado al pasivo, pues tampoco sería deducible, sino que lo que sí es deducible es la cuota total, ¿verdad?, del arrendamiento, es decir, estos $1,200 es lo que se va a poder deducir. Entonces, en la conciliación fiscal, como gastos no deducibles, ese gasto por depreciación y ese gasto por interés asociado siempre a un leasing de tipo operativo desde la perspectiva del arrendador, ¿verdad? Y fiscalmente, entonces, sí tomamos como gasto deducible la totalidad de la cuota pagada, que serían 1,200. ¿Ok? Entonces, bajo ese escenario, pues ya estaríamos cumpliendo desde la perspectiva
de renta, el impuesto a las utilidades. Ok, nuevamente acá este gasto por interés está asociado a la primera cuota, ¿verdad? De ahí en adelante, perdón, de ahí en adelante, cada vez que pasa una cuota, pues vamos a ir bajando a 302, 295, ¿verdad? Reconocer el interés asociado a cada periodo. ¿Ok? Y los pagos realizados, bueno, vamos a utilizar ese pago realizado para disminuir el pasivo por arrendamiento, anular ya los intereses por pagar y registrar un IVA soportado. Acordémonos que este IVA soportado normalmente tiene que cumplir con los créditos formales, ¿verdad? Entonces esto tiene que estar respaldado con una factura de nuestro proveedor, de nuestra arrendadora, ¿verdad? Ok, entonces estos serían los asientos normales que ya habíamos hecho anteriormente en los demás ejercicios. Ahora bien, pasó el año 1 y viene el año 2. ¿Qué pasa con el año 2? Bueno, tuvimos un cambio, ¿verdad? La cuota nos aumentó. Entonces, ¿qué nos dice la medición posterior de la norma? Nos dice que tenemos que volver a recalcular ese pasivo y ese activo por derecho de uso, ¿verdad? Entonces, el nuevo valor, la nueva obligación presente que vamos a tener es justamente ya la cuota actualizada. Y el plazo, pues ya se va a ver disminuido, ¿verdad? Ya al cabo del primer año, pues ya no son 36 meses lo que quedan, sino que lo que quedan son 24 meses. ¿Ok? Entonces, la cuota de alquiler ahora son 1.260. Entonces, vamos a tomar entonces en cuenta cuál es el valor del pasivo al cierre del primer año, ¿verdad? Y de acuerdo con esta tabla que hayamos iniciado, pues al cierre del primer año van a ser $26,005. Si sacamos el valor presente, nuevamente hacemos el mismo ejercicio que hicimos acá para calcular ahora el valor presente de la nueva cuota, ¿verdad? Porque sufrimos un ajuste, pues vamos a ver que el valor presente son $27,000. Es decir, tenemos que hacer un ajuste contable del pasivo de 27 menos 26. ¿Ok? Y pues obviamente el activo pues va a aumentar. Entonces, ojo con los registros. Entonces, la medición, ajustes y condiciones, ¿verdad? Por ajustes y condiciones del año 2, cargamos al activo por derecho de uso el monto correspondiente y aumentamos también el pasivo, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar una tabla nueva actualizada de los pagos que de aquí en adelante pues vamos a tener que ir haciendo. ¿Ok? Entonces, si el pasivo aquí había quedado en 26,000, al hacerle este ajuste de 1.575, pues ya volvemos a tener el pasivo que sería el valor presente, ¿verdad? Los 27,580. ¿Listo? Entonces, claro, a un plazo de 24 meses, ¿verdad? Entonces, ya aquí tenemos el pasivo actualizado con la tabla nueva actualizada y los intereses actualizados asociados a esa nueva medición. ¿Ok? ¿Qué pasa por el lado del activo? La depreciación cambia, ¿verdad? Ojo que acá la depreciación que veníamos registrando eran de 1.033. Claro, porque habíamos reconocido un activo inicial por $38,000 con un depósito en garantía, que eso es como, hay que descontarlo, ¿verdad? Que eso es casi como decir un valor residual. Y pues nos va a actualizar esa medición nueva justamente la depreciación. ¿Por qué? Porque ojo que el activo acá eran 25,000, pero con el ajuste que le hicimos de 1.575, ¿verdad? Ya el activo tiene un nuevo valor, ¿verdad? Entonces ahora pues la depreciación también va a cambiar. Entonces la forma de depreciarlo va a ser la siguiente. Vamos a tener que tomar justamente el valor nuevo del activo, ¿verdad? Que son $27,000, y le vamos a restar ese depósito en garantía que constituye un valor a cobrar después a la arrendadora, a nuestro proveedor, y lo vamos a distribuir en un plazo de 24 meses. Al hacer esta nueva remedición, por así decirlo, esta nueva medición posterior, ya el gasto por depreciación entonces es 1.098. ¿Okay? Ojo con ese dato. ¿Okay? Igual aquí en el Excel ustedes van a poder travesear esto y estudiarlo a fondo. Okay. ¿Qué pasa igual con el tercer año? Bueno, el tercer año hacemos exactamente lo mismo. Okay. En el tercer año, la cuota nos sube otra vez un 5%, pero ojo que ya nos quedan solamente 12 meses, ¿verdad? Ya han pasado 2 años y nos queda, del periodo de 36, nos quedan 12 meses. Entonces calculamos nuevamente el valor presente de la nueva cuota descontada
Ojo que la tasa también ha venido bajando. Veamos ese dato. La tasa ha venido bajando a un 8%. Entonces podemos tener modificaciones de variables, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Ha pasado ya 2 años y el mercado pues ha respondido a tener tasas pues diferentes, ¿verdad? Han bajado las tasas por el tema de la crisis y todo esto. Qué sé yo, la demanda del crédito es menor, entonces una forma de incentivarlos bajando tasas. Todo este tipo de cosas pues pueden influir. Y aquí, bueno, ya tenemos el valor presente del pasivo, ¿verdad? Entonces, lo comparamos justamente con el saldo al cierre del año 2, ¿verdad? Y dice que son $14,000. Entonces, aquí tenemos que hacer un ajuste por $800, que son estos 15,208 menos estos 14,407. Y nuevamente venimos a hacer un ajuste, cargamos al activo por derecho de uso, ¿verdad? Nuevamente acá esto es oficina contra el pasivo por arrendamiento. ¿Ok? Y esto otra vez nos obliga entonces a volver a recalcular toda una nueva tabla de pagos, ¿verdad? Asociada a ese pasivo que acabamos de ajustar. Y también nos obliga a recalcular la depreciación. Ojo que en el año 2 la depreciación era 1,098 y a partir del año 3, a partir de la cuota 25, ya la depreciación pues aumenta a 1,165. ¿Ok? Y hasta llegar al final de los 1,200. Estos 1,200 es justamente el depósito en garantía que habíamos entregado a nuestro proveedor, o sea, a la arrendadora, y la arrendadora pues va a tener que pues pagarnos esto o posiblemente nos los termine cobrando de alguna u otra forma, porque normalmente en un contrato, una vez que se rescinde el contrato, la arrendadora se cubre y dice, bueno, tiene que darme un mes de tiempo, ¿verdad? Entonces, a ese depósito en garantía, pues por ahí se puede ya perder y no pagar ese mes adicional de más. Entonces, bueno, estos son los 3 casos que vimos. Para efectos de renta, para efectos del impuesto a las utilidades, esta cuota de alquiler es totalmente deducible siempre y cuando sea útil y pertinente, ¿verdad? Y necesario para generar rentas gravables. Entonces, don Manuel, no sé si abrimos el espacio para las preguntas. Claro que sí, a partir de este momento ya el espacio está abierto, ¿verdad? Agradeceré para los nuevos. Miren, la herramienta abajo tiene ahí una opción para levantar la mano, ¿verdad? Y quieran participar y ponerlos en orden. Por el momento voy a aprovechar, de hecho, y creo que don Israel Ramírez tiene el micrófono abierto. No sé si tiene una pregunta y posterior a don Israel, no, ya lo desconectó. Si no, vamos a continuar. Don Alejandro Manuel, tal vez me permite. Perfecto. Don Arturo, adelante. Gracias. Mi intervención no es para hacer ninguna pregunta, es para Arturo, felicitarte por tu excelente presentación. Como le digo yo, esta cena tan exquisita que nos has regalado esta noche con este taller tan beneficioso para todos los que estamos en la plataforma, que nos ayuda a crecer, que es el lema de nuestra plataforma de Crecer Contable, Arturo. Me siento muy orgulloso, Arturo, de usted. O sea, desde que lo conocí como estudiante siempre aposté en usted, y sabía la calidad de profesional que usted iba a ser y ya lo está demostrando en el campo. Entonces, excelente presentación. No, con todo gusto, profe. Y gracias, muchas gracias realmente por darnos este banquete de conocimiento en el tema de esta norma. No, con todo gusto y agradecerle a usted justamente por creer en mí y bueno, aquí estoy a las órdenes, ¿verdad? De toda la comunidad contable y de profesionales. Entonces, ¿qué tal está? Don Alejandro. Ay, ¿Tendrá alguna consulta, don Alejandro? ¿Me puedo ir? Sí, señor. Okay, buenas noches. Excelente, Buenas noches. excelente, muy excelente charla, ¿verdad? Para nuestros conocimientos como contadores. Yo quisiera hacer una consulta. Todos los arrendadores tienen que cobrar interés a los arrendatarios. Muchas gracias. Don Alejandro, gracias por su pregunta. Vamos a ver. Depende del tipo de interés, ¿verdad? Y depende del tipo de contrato. Si estamos hablando desde la perspectiva de un arrendador,
¿verdad?, que va a ceder ese derecho por utilizar el activo, va a ser un leasing de tipo financiero, porque acordémonos que para el arrendador es importante siempre seguir diferenciando entre financiero y operativo. El financiero normalmente va a estar sujeto a una tasa de interés, ¿verdad? Entonces, en los contratos de tipo financiero, pues va a haber una tasa de interés que va a ser como un costo de financiamiento para el arrendatario. Entonces, en ese tipo de contratos es obligatorio que exista la tasa de interés, e incluso en los contratos debe venir anexado justamente pues los componentes de interés o del costo de financiamiento, así como la recuperación del costo para el arrendador de esa inversión que está haciendo, es decir, el principal. Ahora, si hablamos de un leasing operativo, el componente de interés no va a figurar, ¿verdad? Si fuera que el arrendador calcula con alguna tasa o cotiza sus cuotas a cobrar con alguna tasa, pues esa tasa posiblemente nunca la va a ver el arrendatario, ¿verdad? Y posiblemente si en algún momento le cobra intereses en esa cuota de arrendamiento operativo a su cliente, va a ser por un tema posiblemente de morosidad, ¿verdad? Entonces, esta es la única forma en que el interés sea aceptable en un leasing operativo, es únicamente porque el cliente sufrió alguna morosidad y en el contrato habían cláusulas que pactaban justamente que ante un atraso pues iba a haber un cobro ahí de tasa moratoria, ¿verdad? Pero prácticamente esa sería mi respuesta. Muy bien, pues nuevamente les insto, ¿verdad?, al que desee abrir su micrófono o bien levantar la mano, lo hacemos en ese orden para quienes tengan alguna consulta. Aprovechen, ¿verdad?, como les decimos a todos, y todos aprovechamos en este momento, puesto que pues estamos compartiendo estas capacitaciones de forma gratuita. Y más allá de todo esto, también pues tenemos un profesional de la altura, don Arturo Torres, igual que todos ustedes que nos acompañan y que podemos compartir conocimiento. Así que los insto nuevamente a aquellos que tengan alguna pregunta, alguna consulta, pues aprovechemos, abramos el micrófono. Mientras tanto, les comunico que, bueno, tanto el material, hablemos de esta charla en especial, la van a tener ustedes publicada, si no es mañana viernes, es el próximo lunes ya disponible en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Crecer Contable CR, allí nos va a encontrar esta charla, va a encontrarla completita, editada ahí, inclusive hasta con el corte que tuvimos, ¿verdad? A inicios de la charla, eso lo editamos y queda una charla muy fluida para que aprovechen. Don Manuel. A los que nos sigan, ¿no? Sí, señor. Veo que Roxinia nos hizo una pregunta en el chat y dice que si en los asientos de registro no se debe registrar a activo y pasivo a corto plazo y a largo plazo. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Muy buena pregunta también. Es importante que también cumplamos con lo que dictan las normas de presentación, ¿verdad?, de estados financieros. Es importante saber que ese pasivo de arrendamiento, si supera en cuotas, posiblemente lo va a hacer, a las 12 cuotas, digamos, es a 30 meses o a 60 meses, es importante justamente presentar que corresponde pues, a la porción circulante o la porción a corto plazo de ese pasivo por arrendamiento, y también clasificar como un pasivo no corriente aquella deuda que se vaya a pagar posteriormente a 12 meses, ¿verdad? Eso sí es muy importante. Y en cuanto al activo por derecho de uso, el arrendatario va a tener que clasificar, tiene dos formas de presentarlo, de hecho. Puede presentar los activos por derecho de uso en una única línea separado, ¿verdad?, de otros activos, es decir, que se muestre como tal la línea de activos por derecho de uso en el estado de situación financiera, o bien incluirlo dentro de los activos que normalmente trata sus activos de su propia propiedad, ¿verdad? Es decir, si yo tengo, qué sé yo, una máquina que, digamos, que ya había adquirido anteriormente y es mía, y lo trataba en maquinaria, ¿verdad?, en propiedad, planta y equipo, pues la norma nos dice que también podemos optar por incluir ese activo por derecho de uso justamente en ese conglomerado de activos, ¿verdad? Pero igual, en las notas a los estados financieros debemos separar y mostrar qué es ese activo por derecho de uso. Entonces, son formas de hacer esa presentación, pero muy buena pregunta la de doña Roxinia. Creo que ahí tenemos otras consultas a través del mismo chat.
Tengo de parte de Katia, dice, el gasto por depreciación es deducible para efectos de presentar la D101. Esta, no sé si ya la contestaste. El gasto por depreciación. Es correcto, dice, el gasto por depreciación es deducible para efectos de presentar la D101. Ok, vamos a ver, para efectos de la D101 hablábamos del decreto ejecutivo 32876. Entonces, si el contrato es un leasing financiero, esa depreciación va a ser 100% deducible, ¿ok? Siempre y cuando, ¿ok? Trabajemos bajo la lógica de que ese gasto, ese leasing, es útil y necesario para generar rentas gravables, ¿verdad? Acordémonos siempre de eso. Entonces, ese gasto será deducible, claro que sí, en el tanto sea un leasing financiero. Para el arrendador, ¿verdad? Que el contrato lo establece el arrendatario, que es el cliente del arrendador, va a poder leer ese contrato y va a poder determinar si es un leasing financiero, ¿verdad? Y a la luz del decreto, que es una regla meramente fiscal, ¿verdad? Pues va a tener que decir, ok, si este gasto por depreciación está en total acuerdo, ahí hay sintonía tanto en la regla, en la norma financiera como en la regla fiscal. Tengo un gasto por depreciación que está asociado a un activo reconocido, ¿verdad? Y la ley fiscal me dice, sí, es deducible. ¿Qué pasa en los contratos de tipo operativo? ¿Verdad? Como hablábamos ahorita en este último ejemplo, que es una oficina. Bueno, pues ese alquiler fiscalmente, pues ese activo y ese pasivo no existen en términos fiscales. ¿Okay? Y al no existir, no hay una depreciación que el fisco te diga, mira, podés utilizar como gasto por depreciación. ¿Por qué? Porque no tenés un origen, no tenés un activo. Financieramente lo tenés, pero fiscalmente no. Entonces, si no tengo fiscalmente un activo, pues tampoco puedo asociarle un gasto por depreciación y ese gasto por depreciación no va a ser deducible. Lo que sí va a ser deducible en un 100% va a ser la cuota total pagada en ese leasing operativo. Arturo. Sí, señor. Por ahí están consultando también sobre el tema de la NIF para pymes. Hay una compañera ahí que está consultando sobre eso, entonces tal vez ahí puedes hacerle énfasis a la sección correspondiente, que sería la sección 20. Ok, no sé cuál sería la pregunta concretamente, ¿verdad? Dice que si los asientos le aplican también para una pymes, si todos esos asientos le aplican también para la pymes, más o menos por ahí. Yo ahí entendería, la verdad no he estudiado muy a fondo pues esa sección, pero yo ahí entendería, y cualquier cosa me corrige, profe, que sí, ¿verdad? O sea, pasa lo mismo, ¿verdad? Hay que aplicar justamente de las mismas reglas. No sé si la norma específicamente NIF para pymes difiere de la NIF 16 sustancialmente, pero considero que aplicaría casi que lo mismo. No sé si vos por ahí es sabes. Importante. Sí, es importante, Arturo. Hay que hacer ver de que la NIF para pymes en este momento está en estudio para aplicar los criterios de la NIF 9, de la NIF 15 y de la NIF 16. Entonces, la NIF para pymes estamos trabajando con los anteriores criterios del test de la NIF 17. Entonces, ahí va un poco el tema del reconocimiento. Ok. Listo, muy bien. Muchas gracias, profe, por la intervención. Dice por acá don Luis Alfredo Acosta, ¿qué pasa cuando, cuando el arrendamiento no es de ningún tipo de los expuestos? Es decir, cuando arriendo por varios años a cuotas fijas u oficina, no hay depreciación. No me queda muy clara la pregunta, pero no sé si la lograste entender un poquitito más que yo. A mí tampoco me queda clara, pero volvemos al ejemplo, al último ejemplo, ¿verdad? Que es un leasing operativo y es un leasing de oficina, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva del arrendatario, el arrendatario reconoce, ¿verdad? De acuerdo a la NIF 16, reconoce un activo por derecho de uso de oficina contra un pasivo. Entonces, ese activo por derecho de uso, financieramente hablando, va a estar sujeto a una depreciación, ¿verdad? Y ahí lo tenemos que tratar con la NIC 16 de propiedad, planta y equipo. En cuanto al pasivo, el pasivo nos va a generar un interés financiero, pero en términos fiscales, ese alquiler de oficina, ¿verdad?
como decía anteriormente, ni ese gasto por depreciación ni ese gasto por interés son reconocidos por la administración tributaria. Entonces, esos serían gastos no deducibles porque son gastos plenamente financieros, pero por el otro lado, la cuota de alquiler como tal es la que sí es plenamente deducible, siempre y cuando sean gastos útiles y necesarios para generar rentas grabables. Muy bien, creo que aquí, bueno, otra pregunta de don Salvador Vega. Pensando en que esta hoja recalcula automáticamente variables como plazo, tasa, etcétera, ¿aquí en el país existe un plazo máximo por arrendamiento? No, vamos a ver, el decreto ejecutivo no pone ningún tipo de trabas en cuanto al plazo, ¿verdad? Eso ya es plenamente acuerdo de mercado, ¿verdad? Eso lo habrá de fijar justamente el arrendador con el arrendatario. Lo que sí tenemos que tener claro es que la norma para el arrendador e incluso para el arrendatario parte desde la sustancia económica de la transacción, más allá de la forma contractual. Entonces, pueden haber, digamos, contratos que por un tema, digamos, de tratar de no incluir como activos o pasivos financieros, ¿verdad? Quieran tratar de darle una forma contractual de corto plazo, pero en la esencia se ha visto que reiteradamente se alquila y se vuelve a alquilar por más, digamos, ese inmueble se alquila por más de un año y la práctica real es que son 3 años, 4 años, ahí seguimos. Entonces la norma ahí sí obliga al arrendatario a partir de la sustancia económica de la transacción y no de la forma contractual. Entonces las normas van más allá del contrato y dice, bueno, expréseme realmente la sustancia económica de esa transacción. Bien, otra pregunta por acá que nos indica, ya se me perdió porque me entró otra. ¿Qué pasa cuando algunos leasing tienen seguro? Ok, cuando hay leasing, vamos a ver, que tienen seguro, podríamos estar hablando de componentes, ¿verdad? Ya el seguro era lo que hablábamos inicialmente, es uno de esos componentes que no son un arrendamiento. Entonces, al no ser un arrendamiento, le toca a otras normas tener que atenderlos, ¿verdad? Hay partes dentro de una norma que no están dentro del alcance de esa norma, ¿verdad? Sino que están dentro del alcance de otras normas. Justamente si el arrendador va a cobrar ese seguro, el arrendador está obligado a separar el componente que no es un arrendamiento y tratarlo con la NIF 15, ¿verdad? Que ahí nos habla de que hay un contrato, ya sea implícito o explícito, oral o verbal, bueno, determinar el contrato, si hay un contrato, si hay obligaciones de desempeño, si hay una cuantía, un precio, ¿verdad? Entonces, ese seguro que cobre el arrendador va a tener que tratarlo con la NIF 15 y no con la NIF 16, ¿verdad? Porque es un componente que debe separar. Desde la perspectiva del arrendatario, el arrendatario tiene una solución práctica y dice, bueno, ese seguro lo puedo incluir como parte de los pagos totales. Yo ahí era donde hacía la crítica. Yo decía, bueno, la norma yo creo que debería decir que como solución práctica, en el tanto no sea identificable ese componente que no corresponde a un contrato de arrendamiento, ¿verdad? En el tanto no sea posible, pues sí, agregarlo, ¿verdad? Al pago. Pero la norma en este caso es muy abierta y dice, igual forma, ustedes pueden incluir ese seguro como parte de los pagos periódicos y sobre eso calcular el pasivo y el activo, ¿verdad? Como el activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento. Sin embargo, yo les decía que si lo hacen de esa forma es muy probable que el pasivo se eleve todavía un poco más y el activo también. Entonces, si su situación de apalancamiento ya está un poquito fea, al calcular ese pasivo junto con ese componente, pues van a incluir un pasivo adicional, ¿verdad? Van a tener ahí un poquito más de pasivo y eso pues puede no mejorar justamente el apalancamiento. Entonces yo lo decía justamente desde la perspectiva financiera. Bien, Carla Vinda nos dice, entonces siempre que sea operativo se debe de registrar el activo por derecho de uso y el pasivo, hace la pregunta, no se debe solo registrar el gasto del alquiler. Como decía, vamos a ver, esto es para empresas, ¿verdad? Que estén aplicando NIF full, ¿verdad? No NIF para pymes, porque por ahí nos hicieron una preguntita de si es para NIF para pymes. Al parecer la NIF para pymes, la sección correspondiente habla de que todo lo anterior sigue igual, ¿verdad? Es decir, si es NIF para pymes, el operativo sigue siendo un gasto lineal, ¿verdad? Pero si aplicamos NIF full,
que para mí, o sea, de eso se trata esta charla. La NIF Full nos dice, sí, usted como arrendatario tiene que reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por derecho de uso. Eso es lo que se debe reconocer. Ahora, ¿cómo lo va a medir? Lo va a medir a través de traer a valor presente esos pagos fijos que vamos a hacer durante un determinado plazo. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a traer a valor presente? Bueno, utilizando una tasa de descuento. Entonces, esa tasa de descuento va a ser justamente la tasa incremental de préstamos del arrendatario. Entonces, junto con esa tasa ya podemos calcular el pasivo y pues construimos una tabla nivelada como la de este ejercicio que hicimos acá. Ojo, y repito, esto únicamente para aquellos que apliquen NIF Full. Perfecto. Nos queda tiempo como para 2 preguntitas más. Adelante, don Arturo. Sí, es que Pablo Chacón, que también es un gran colaborador de Crecer Contable, que ofreció la charla de la conciliación tributaria. Pablo está haciendo un comentario. No sé, Pablo, si nos está escuchando y puede habilitar el micrófono para que haga este comentario que es bastante importante, o si no, si lo puedo leer yo. Sí, por aquí estoy. No sé si me escucho bien. Ok, bien, Pablo. Sí, listo. Bueno, buenas noches. No quería hacerlo por voz, entonces lo escribí, pero bueno, el comentario era básicamente que tuviéramos en cuenta que cuando surgen diferenciales cambiarios en pasivos que están en dólares, ¿verdad? En moneda extranjera, y que estos pasivos tengan una base fiscal cero, porque lo tengan que reconocer solamente a efectos de cumplir con la norma financiera, ese diferencial cambiario, por ejemplo, que lo genero mes a mes para llevarlo a tipo de cambio de cierre, no tiene efecto fiscal, es decir, no es gasto deducible y no es ingreso gravable, porque en sí el pasivo que lo está generando, su base fiscal es cero, ¿verdad? Entonces, consecuentemente, el diferencial cambiario debería ser cero fiscalmente. Entonces lo que uno ve más o menos en la calle es que a veces cuesta mucho identificar ese diferencial cambiario dentro del montón que uno registra mes a mes. Entonces a veces lo que uno recomienda es o que lo lleve en una cuenta por aparte, ¿verdad? O que cuando hace la referencia en el asiento ponga una marca o algo en especial para que a final de año pueda identificarlo y poderlo considerar en la conciliación fiscal. Entonces era básicamente eso. Arturo, muchas felicidades, la presentación muy buena, genial, y listo, eso era. Buenas noches. Gracias, Pablito, muchas gracias por la observación y súper válida, así es. Creo que por acá tenemos otra pregunta de Israel Ramírez. Dice, en caso de que el contrato tenga un rompimiento por motivos justificados y si hay pagos de multa, ¿qué sucede en estos casos con relación en temas contables de ambas partes y en temas tributarios? Ok, muy importante, pero muy importante. En cuanto a lo tributario, hay que entender que un leasing operativo en función financiera y un leasing operativo debe ser cancelable, o sea, tiene que permitir que el arrendatario en cualquier momento pueda rescindir del contrato sin que esto le lleve a estar en una situación de carácter onerosa. Entonces, puede ser que haya cobros de multas, ¿verdad? Pero si las multas constituyen, pues prácticamente el hecho de pagar la totalidad, casi que todo el plazo que se había firmado por las cuotas, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, estábamos en este ejemplo. Si aquí estábamos pagando $1,200 y resulta ser que en la cuota 15 quisimos rescindir del contrato, ¿verdad? Como arrendatarios. Entonces, una penalidad puede ser, bueno, voy a cobrarle todo lo que me debe, es decir, los 1,200 por las 21 cuotas que me debe. Entonces, este tipo de multas hace que el contrato sea no cancelable y perdería automáticamente su contrato como leasing operativo o como leasing operativo en función financiera. ¿Ok? Importantísimo también recalcar que la diferencia entre un leasing operativo en función financiera y un leasing operativo es que el leasing operativo no incluye una opción de compra, ¿verdad? Mientras que los dos anteriores sí incluyen la opción de compra. Entonces, por ahí es importante recalcar ese tipo de observaciones. Y desde la parte del arrendador, pues si va a cobrar una multa,
Y bueno, sucedió el hecho generador, por así decirlo. Su cliente, el arrendatario, habrá tenido una obligación que atender, y por el otro lado, el arrendador habrá tenido pues un derecho, ¿verdad? Al cual puede tener pues beneficios económicos en el futuro. Entonces, pues esa multa la habrá de tratar de acuerdo con la NIF 15, no con la NIF 16. Muy bien, don Arturo, nos queda una consulta más de doña Rocío. No sé si gusta, mientras la va leyendo, le voy comentando a todos los compañeros profesionales que pueden hacer uso, ¿verdad?, de nuestro YouTube, canal de YouTube, en el cual van a escuchar, a visualizar esta charla y todas las demás durante el mes de mayo, y todas las que ya llevamos a partir de este mes de junio, las van a tener ahí disponibles. Entonces aprovechen, ¿verdad? Y córrele en el chisme también a los demás, aquellos que no pudieron hoy asistir por una u otra razón. Sabemos que a veces se complica, ¿verdad?, llegar a la casa o estar trabajando desde casa, como nos ha tocado a muchos. También a veces se complican las cosas para poder participar de un taller, pero bueno, las puertas de Crecer Contable están totalmente abiertas para que puedan ingresar a través de YouTube. Recuerden, YouTube nos pueden buscar como Crecer Contable CR, y allí, además de que se pueden suscribir, van a estar enterándose de cada vez que actualicemos con nuevas charlas, nuevos videos. Lo mismo a nivel de Facebook, ¿verdad? Crecer Contable CR, y allí van a estar al tanto de las siguientes charlas que vamos a tener durante el mes de junio y posteriores. Listo, don Arturo Torres. Don Manuel, no encontré la preguntita de doña Rocío, no sé si la tenés por ahí. Caray, no, ya entendí por qué, es que doña Rocío me la envió a mí privado. A ver, si no es una empresa que use NIF, o sea, es una contabilidad de una persona física que tiene un leasing financiero operativo, se deben hacer todos estos asientos. Ok, vamos a ver, supongo que la pregunta va más allá del tema contable financiero, y lo está orientando a la contabilidad, por así decirlo, para cumplimiento fiscal, ¿verdad? Acordémonos que la contabilidad es una sola. Esto lo hemos venido pues repitiendo en diferentes charlas. La contabilidad es una sola, es la contabilidad financiera con base en normas, pero para atender el cumplimiento tributario pues aplicamos la NIC 12, impuestos a las ganancias. En este tanto, ¿verdad? Si me lo estás preguntando, porque la contabilidad es justamente para este tipo de requerimientos, no es, vamos a ver, no es necesario a la hora de calcular la renta que se hagan todo este tipo de asientos, porque bien es cierto que al final lo que va a poder deducir el cliente, en este caso, pues va a ser la cuota de alquiler operativa, ¿verdad? Sin embargo, si es un leasing financiero como tal, pues hay que tener cuidado, porque por ahí sí hay que detallar muy bien qué es gasto por depreciación y gasto por el componente financiero. Entonces es importante saber qué tipo de requerimiento queremos atender. Si es desde la perspectiva contable, hablábamos ahora que una persona física, pues bien puede ser representarse como una pyme. Entonces los asientos no necesariamente van a ser iguales a los que vimos, sino que va a ser distinguiendo qué es un leasing financiero y qué es un leasing operativo. Y bueno, si es desde la contabilidad financiera, desde la perspectiva financiera, pues sí, vamos a tener que hacer este tipo de asientos, al menos y solo al menos que sea un leasing operativo y se reconozca el gasto por alquiler, que sería volver a lo mismo que conversaba anteriormente de la contabilidad para efectos de cumplimiento tributario. No habría diferencias. Bueno, yo creo que hemos llegado al final, ¿verdad?, del día de hoy, por lo menos en este gran taller que nos ha compartido el licenciado Arturo Torres. Don Arturo, agradecerle de verdad su participación, su colaboración para todos nosotros, para todos los profesionales. Pues acá en el chat lo puede ver usted, y algunos nos están llegando en privado, ¿verdad?, agradeciendo esta charla, agradeciendo el aporte que pues el equipo de Crecer Contable está dando para toda la comunidad profesional. Decirles a todos que, bueno, sí, somos eso, una comunidad de profesionales que estamos aportando y que están aportando, como en el caso de don Arturo, y enriqueciendo a cada uno de nosotros. Realmente nos están compartiendo de su tiempo, de su experiencia, de su conocimiento, y todos sabemos que nada de eso es gratis, porque ha costado, ha llevado tiempo, algunos hemos perdido el cabello, otros las cejas y lo que sea,
pero esto ha tenido un esfuerzo, un esmero, y aún así, cada uno de los profesionales que nos han asistido nos han dado un poquito de ello para que pues, nos colaboren, para colaborarnos entre todos y poder ir creciendo y mejorando esta grata profesión. De verdad, agradecerle a todos por su participación en esta noche. Fuimos poco más de 200 personas conectadas en vivo, tanto sumando, ¿verdad?, los que están ahorita escuchando y viéndonos por Facebook Live, y además los que estamos acá en Zoom. Gracias nuevamente, don Arturo. Su espacio para despedirse, somos todos suyos, igual que desde el inicio. De verdad, muchas gracias. No, muchas gracias, don Manuel. De verdad, reiterar mi agradecimiento a Crecer Contable por habilitar este tipo de espacios tan enriquecedores. Espero que las personas que nos acompañaron pues hayan sacado pues buen provecho de toda esta plática. Igual entiendo que los documentos que aquí hemos presentado estarán disponibles para que ellos puedan descargarlos desde Crecer Contable. Y no, que pasen una linda noche y estoy a las órdenes. Bien, muchas gracias, don Arturo. Y como dijo don Arturo Torres, ¿verdad? Les recalco, este material va a estar disponible, insisto, a través de Facebook, a través de YouTube, este video, y el mismo estará a partir de mañana. Asimismo, les haremos llegar el link para que ustedes puedan descargar esta documentación y muchas otras más que tenemos ahí, pues, disponible para todos ustedes. Nuevamente, gracias a todos. Gracias, don Arturo. A don Arturo Altodano también, que es otro colaborador de Crecer Contable. Gracias a todos y nuevamente buenas noches. Nos vemos el próximo martes.